Bienvenidos a Ecos Siniestros. En esta ocasión les traemos una historia de terror sobre vaqueros llamada Sombras en Doshaven. En el polvoriento pueblo de Doshaven, el sol se ocultaba tras las colinas rocosas, arrojando sombras largas sobre las desiertas calles de madera. Earl, un forastero taciturno, llegó montando su caballo cansado. Su sombrero sombrío apenas dejaba entrever su rostro endurecido por la vida en la frontera. Mientras se acercaba al salón principal, una sensación de inquietud colgaba en el aire. Las miradas curiosas de los pocos habitantes restantes seguían cada uno de sus movimientos. Emma, la dueña del salón, era conocida por su agudeza y habilidad con el revólver, pero algo en sus ojos sugería una sombra más profunda. Earl entró al salón, cuyas puertas crujieron como un lamento. El ambiente estaba tenso, cargado de un silencio interrumpido solo por el gemido del viento afuera. Hamilton, el sheriff del pueblo, levantó la mirada con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Earl se acercó a la barra, y Emma, con su rostro inexpresivo, le sirvió una bebida sin decir palabra. Las miradas persistían, y Earl pudo sentir la sospecha pesando sobre él como el plomo en su cinturón. A medida que la noche avanzaba, los lugareños compartían sus susurros y miradas furtivas. Nadie conocía a Earl, y su presencia en Doshaven generaba una inquietud palpable. La sombra que envolvía el pueblo parecía haberse vuelto aún más densa con su llegada, como si llevara consigo un secreto que iba más allá de las colinas rocosas que rodeaban el lugar. Hamilton, el sheriff, compartía sus inquietudes con Earl. Rumores inquietantes circulaban sobre desapariciones y susurros extraños en las noches sin luna. Mientras inspeccionaban el perímetro, la atmósfera se volvía más tensa, como si el viento soplara mensajes oscuros. Salma, la intrépida hija del alguacil, se unió a ellos, desafiando las expectativas de las mujeres de la época. Su habilidad con el rifle rivalizaba con la de cualquier vaquero, y su valentía era incuestionable. Los tres avanzaron por las calles silenciosas, bajo la mirada de las ventanas cerradas y puertas entreabiertas. Los rumores cobraban vida en las sombras, insinuando que algo más allá de la comprensión humana estaba acechando a Doshaven. Cada paso resonaba como un eco inquietante, y las luces parpadeantes de las farolas parecían bailar al ritmo de la inquietud que se afianzaba. Salma rompió el silencio al preguntarle a Earl sobre su pasado. La respuesta evasiva de Earl solo alimentó las sospechas. El forastero mantenía sus secretos celosamente guardados, pero algo en su mirada sugería que estaba vinculado de alguna manera a los oscuros susurros que llenaban la noche. Las noches en Doshaven se volvían más inquietantes. Earl experimentaba pesadillas vívidas, donde sombras oscuras danzaban entre las llamas. Cada disparo resonaba como un eco siniestro en su mente. Emma, por otro lado, comenzaba a ver figuras en las sombras del salón. Los límites entre la realidad y la pesadilla se volvían cada vez más difusos. Las pistolas parecían más pesadas, y el viento nocturno susurraba secretos incomprensibles. Hamilton, preocupado por la salud mental de su hija, buscó a Earl en busca de respuestas. El forastero, sin revelar completamente sus propios tormentos, compartió historias de pueblos malditos y fuerzas que acechaban en las sombras. Aunque reticente, Hamilton aceptó la posibilidad de que algo más que criminales comunes estaba afectando a Doshaven. En medio de la creciente tensión, Salma sugirió explorar el viejo cementerio en las afueras del pueblo. Las lápidas gastadas y las cruces desgastadas parecían testigos silenciosos de secretos enterrados. Mientras se adentraban entre las tumbas, la sensación de ser observados se intensificaba, y las sombras parecían alargarse con cada paso. Salma descubrió un documento antiguo en el polvoriento almacén del pueblo. Escrito en una lengua olvidada, parecía ser un indicio de la oscuridad que amenazaba con desencadenar el mal ancestral. Earl, Emma y Hamilton se vieron envueltos en un misterio que los superaba. El pueblo, ahora envuelto en una neblina sobrenatural, revelaba sus secretos más oscuros. La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba, y la paranoia se apoderaba de Doshaven.
Los habitantes, una vez unidos por la simpleza de la vida en la frontera, se miraban con desconfianza. Earl, con su pasado en pueblos malditos, lideró la búsqueda de respuestas. Siguiendo las pistas del pergamino, se aventuraron hacia la cueva prohibida al pie de las colinas rocosas. La entrada de la cueva estaba cubierta por sombras insondables, pero el grupo avanzó con determinación. Los susurros de antiguas entidades resonaban en las paredes de piedra, y el aire estaba cargado de una presencia ominosa. Cada paso los llevaba más profundo en la oscuridad, donde el pacto antiguo cobraba vida. La única certeza que quedaba era la necesidad de enfrentarse a la fuente de la oscuridad. Earl, Emma y Salma se adentraron en la noche, pistolas en mano, dispuestos a desafiar lo desconocido. Hamilton, aunque renuente, comprendió que su deber como sheriff trascendía las leyes terrenales. En la colina, una figura oscura emergió, la personificación de la maldad ancestral. Un duelo tenso y sobrenatural comenzó, donde cada disparo resonaba como el eco de un destino inevitable. La figura, envuelta en sombras, se movía con una agilidad que desafiaba las leyes de la realidad. Cada bala lanzada por los vaqueros era esquivada con gracia sobrenatural. Earl, empuñando su Colt con firmeza, se encontró cara a cara con la entidad oscura. Sus ojos, profundos abismos de malevolencia, se clavaron en los suyos. Los recuerdos enterrados de él resurgieron, manifestándose como sombras del pasado. La criatura, alimentándose de los miedos más profundos, tomó la forma de pesadillas olvidadas. El vaquero luchaba no solo contra la entidad, sino contra sus propios demonios internos. Emma y Salma, con sus habilidades únicas, desencadenaron una tormenta de balas y valentía. La colina temblaba con la ferocidad del duelo, mientras las sombras se retorcían y clamaban en agonía. El enfrentamiento entre vaqueros y oscuridad ancestral alcanzó su clímax, con cada bala llevando consigo la esperanza de Dos Haven. El viento nocturno aullaba, como si la naturaleza misma fuera testigo de la batalla entre la luz y la oscuridad. Los disparos resonaron hasta que el silencio devoró el tumulto. A medida que la batalla se intensificaba, las sombras parecían absorber la esencia de Dos Haven. Hamilton, herido pero decidido, comprendió que solo un sacrificio podía sellar la oscuridad. Con un último acto de valentía, enfrentó la figura oscura, permitiendo que él y las mujeres escaparan. La figura, envuelta en sombras que parecían danzar a su alrededor, desataba una serie de habilidades sobrenaturales que desafiaban las leyes de la realidad. Cada bala disparada por los vaqueros era interceptada por una barrera invisible, como si la entidad controlara el tejido mismo del espacio. Sus ojos, dos esferas profundas de obsidiana, miraban con desdén a Hamilton. Con una voz gélida, la figura habló palabras que enviaron escalofríos por la columna vertebral de los vaqueros. En este lugar de sombras, cada sacrificio agrega un eslabón a mi cadena. Vuestra lucha es en vano. El suelo temblaba bajo la presión del enfrentamiento sobrenatural. La figura, con gestos elegantes y malevolentes, manipulaba las sombras como marionetas en un oscuro espectáculo. La neblina aullaba en respuesta, como si la oscuridad misma reconociera a su maestro. Hamilton, con su valentía inquebrantable, lanzó un ataque final. Su revólver brilló como un destello de esperanza antes de que la figura oscura lo detuviera con un simple gesto. Una energía sombría se arremolinó alrededor del sheriff, hundiéndolo en la agonía mientras luchaba contra la inevitabilidad de su destino. Él y las mujeres, desde la distancia, observaban la feroz batalla entre el sheriff y la entidad oscura. Cada intento de escape parecía ser interceptado por sombras insidiosas. La tensión en el aire era palpable mientras el sacrificio final se desarrollaba ante sus ojos, dejando una marca indeleble en la historia de Dos Haven. El sacrificio de Hamilton resonó en la quietud del pueblo, creando un vórtice de caos y desesperación. Mientras el vaquero enfrentaba al ente oscuro, el aire mismo parecía contener un pesar palpable. El suelo temblaba en protesta, como si la tierra sintiera el conflicto entre fuerzas opuestas. Las sombras se retorcían y agitaban, como si el mismísimo tejido de la realidad estuviera siendo desgarrado. Los edificios gemían, sus estructuras temblando ante la presencia de la entidad maligna.
Cada disparo de Hamilton resuena como un estruendo, pero la oscuridad absorbía esos sonidos, devolviendo eco con siniestros murmuros. El cielo nocturno, antes estrellado y sereno, ahora se revolvía con tormentas sobrenaturales. Rayos oscuros cruzaban el firmamento, iluminando la figura fantasmagórica del ente y su enfrentamiento con Hamilton. Cada trueno parecía llevar consigo susurros de otras dimensiones. Earl, Emma y Salma observaban con terror la lucha que desafiaba las leyes naturales. Los colores del entorno se desvanecían en una paleta de grises, como si la entidad absorbiera la esencia misma del paisaje. Los tres vaqueros, a pesar de sus habilidades y valentía, sentían la inmensidad de lo sobrenatural abrumándolos. Mientras Hamilton enfrentaba al ser maligno, Emma comenzó a cantar. Era una melodía suave, pero llena de determinación. Salma, con su rifle en mano, se unió a la armonía, con ambas aún continuando la refriega, mientras él, en un acto de desafío, tocaba una melodía rítmica con su espuela contra el suelo, debido a que se había quedado sin municiones. La música, aunque humana, parecía resonar en sintonía con la batalla más allá de su comprensión. Notaron la sutil, pero a la vez presente perturbación en la integridad de aquella entidad de oscuridad pura. El sacrificio de Hamilton no solo purgó el pueblo, sino que también liberó una explosión de energía oscura. El suelo vibraba con un lamento final, como si Dos Haven misma llorara la partida de su héroe. La entidad, herida y debilitada, se retiró, dejando atrás un paisaje transformado por el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Earl, Emma y Salma, aunque marcados por la pérdida, encontraron consuelo en la música que resonaba en sus corazones. Dejaron atrás Dos Haven, cuyas calles desiertas ahora llevaban el eco del sacrificio de Hamilton. En el silencio roto, la esperanza se aferraba a los escombros del mal que habían enfrentado, y los vaqueros, aunque heridos, caminaban hacia el futuro con la determinación de preservar la luz en la oscuridad. Dos Haven, liberado de las sombras, se hundió en la tranquilidad. Los forasteros partieron, pero la historia de terror perduró en la memoria del pueblo y en las almas de quienes la vivieron. El sol se alzó sobre las colinas rocosas, disipando los últimos rastros de oscuridad. Earl, Emma y Salma, marcados por la batalla, contemplaron el horizonte con una mezcla de alivio y melancolía. Caminaron por las calles ahora silenciosas, donde cada paso resonaba como un eco de la lucha que enfrentaron. Las sombras, una vez danzantes en las pesadillas, se retiraron completamente. Los habitantes, aunque liberados, llevaban el peso de la experiencia en sus corazones. Dos Haven, aunque regresó a la normalidad, nunca sería el mismo. Las leyendas sobre vaqueros valientes y sacrificios se contaron de generación en generación, convirtiendo el pasado oscuro en una enseñanza para el futuro. Los forasteros dejaron un legado de coraje, un eco que persistiría en cada rincón del pueblo ahora tranquilo. Y así, con el sol bañando las colinas de Dos Haven, Earl, Emma y Salma emprendieron su camino hacia el horizonte, llevando consigo las cicatrices de una lucha que cambió sus vidas para siempre. La maldición fue rota, pero la historia resonaría, como el eco de un disparo perdido en la vastedad del desierto. Fin. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta, y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal, no dejes pasar nuestro próximo capítulo cargado de emociones impactantes.